Chao pueblo y bienvenidos a otro banquillo en el cual estaré hablando de la carta a los accionistas de Exor por parte de John Elkann y el que no haya mencionado a la Juventus. Al parecer esto está haciendo mucho ruido en Italia y les diré qué es lo que quiere decir en cuanto al club. Antes de entrar de lleno, obviamente los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan, ya que eso es totalmente gratis y muy fácil para ustedes, pero también nos ayuda muchísimo a llegar a muchísimos más Juventini alrededor del mundo de habla hispana que todavía no han encontrado esta su casa. Así que chicos, ¿qué es lo que está pasando en este momento y por qué está generando tanto revuelto? Deberíamos empezar por ser extremadamente transparentes y decir que el revuelto lo está creando nada más y nada menos que el periódico entre comillas, el papel rosado de baño, que publica John Elkann se olvidó de la Juventus. Y lamentablemente algunos sitios, algunas páginas en redes sociales que supuestamente son juventinas han hecho eco a este título, ¿no? De prensa, digamos. Y lo que pasa es que, bueno, ahorita Exor el día de hoy publicó, digamos, la carta a los accionistas, que es normal que el director general de una compañía publique una carta de accionistas que va acompañado a los resultados finales del año 2024 para esta compañía. Es bastante normal, todas las compañías que tienen inversionistas lo hacen, compañías públicas también. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver Exor con la Juventus? Bueno, para los que no sepa, Exor es la casa matriz, digamos, dueña de la Juventus, tiene la mayor cantidad de acciones sobre la Juve. Obviamente sabemos que Elkann pues es parte y fundamental de lo que es la estrategia de la Juventus, fue quien puso dentro de la gerencia actual a Scanavino, Ferrero para que ayudaran a sanar las cuentas, fue quien pone a Cristiano Giuntoli con tantos poderes deportivos dentro de la Juventus, así que creo que queda claro, ¿no? Y entonces la gente se empezó a volver loca, digamos, porque John Elkann no mencionó a la Juventus en su carta de accionistas. ¿Qué pasa? En estas cartas normalmente los directores generales hacen un resumen de cómo estuvo el partido, el año de la compañía y mencionan algunas de las compañías, porque Exor tiene varias compañías dentro de su portafolio, mencionan algunas cosas, ¿no? Normalmente tienden a mencionar las cosas que van muy bien y al final a veces mencionan algunas de las cosas que no van tan bien o cómo están trabajando para mejorar esas que no están yendo tan bien. Y en efecto, la primera compañía que menciona Exor es Ferrari. Y bueno, obviamente porque Ferrari tuvo un año espectacular, pero no solo. Y aquí yo no estoy hablando, no les estoy contando algo que es secreto, algo que solo yo tengo acceso, algo que me pasaron por debajo de la mesa. Todo esto está público. Todo lo que le voy a contar ahorita está en la página web de Exor. Cualquier periodista, y yo no soy periodista, cualquier periodista digno, inteligente, honesto, podría ir a la página de Exor y sacar lo que yo les voy a contar en este momento. Entonces, ¿qué pasa? La compañía de Exor reporta el valor liquidativo, esto es cuánto vale cada compañía, ¿ok? Y en sí, Exor en sí, reporta un valor liquidativo de alrededor de 37.000 millones de euros. 37.000 millones de euros. Como les comenté, menciona por primer punto a Ferrari. Y yo me voy a ver lo que reportan sobre Ferrari. Ferrari tiene 18.325 millones de euros de valor liquidativo. O sea, poco más de la mitad de la compañía. Por ende, tiene todo el sentido del mundo que reporten y hablen sobre Ferrari como su primer punto, porque es una de las compañías en el portafolio que tiene un peso muy alto dentro de la compañía en términos de valor liquidativo bruto. Ya cuando empiezan a entrar todo lo neto, ¿no? O sea, cuando empiezan a entrar los impuestos, los gastos, etcétera, etcétera, Ferrari equivale al 43.2% del portafolio de Exor, o sea, casi la mitad. Y Ferrari tuvo un año espectacular, crecimiento año tras año fundamental, se metieron 6.700 millones de ingresos en el año.
Espectacular el año de Ferrari. Por ende, tiene sentido. Sigamos leyendo la carta para los accionistas por parte de John Elkann. Siguiente punto, Stellantis. Stellantis es la marca que hace los carros. Fiat y todo el resto de la gama dentro, ¿no? Jeep, todos estos, que tuvo un año difícil, ¿verdad? En el 2024 con las ventas, las situaciones que han pasado, todavía no se recupera en general la industria. No voy a hablar de la industria de la automotriz, pero en general ha tenido, digamos, un peso. Y de nuevo, yo me meto a ver, bueno, veamos cuánto factura Stellantis. ¿Cuál es el valor liquidativo de Stellantis? 5.658 millones de euros. ¿Ok? Y es la segunda compañía más grande del portafolio, el 13.3%. Entonces, el director general de Exor, dueños de la Juventus, decide poner en primera plana de la carta hacia los accionistas de Exor dos compañías que equivalen el 56.5% del portafolio de la compañía. Por ahora me parece totalmente lógico, ¿no? Al final de la carta, él sigue, habla algunos de las otras compañías, habla sobre la tercera compañía más importante dentro del portafolio, que es CNH, mismo procedimiento, y habla de algunas de las compañías que han estado teniendo problemas, como Clarivate. Clarivate es pequeñísima, 0.8%, pero una de las compañías nuevas en el portafolio y está empezando a sobresalir. Es más, acaba de empezar como compañía del portafolio y también le pone un poquito sobre las compañías privadas, las que están dentro del portafolio, pero son compañías privadas, las cuales no involucran a la Juventus. Entonces, a mí me parece de la más normal que el director general de Exor enfoque, ¿verdad?, las buenas noticias para sus inversionistas sobre las dos compañías que han hecho bastante bien, especialmente Ferrari, que han hecho espectacular este año, toque los puntos en los cuales se está trabajando para mejorar y deje de lado algunas de las compañías, porque no solamente no habló de la Juventus, no habló de Philips, no habló de Iveco, no habló en particular de todas esas otras compañías privadas, una por una. No las mencionó a ellas. Muchas de ellas tienen un valor liquidativo mucho más grande que la Juventus, porque para todo esto, el valor liquidativo de la Juventus, a términos brutos, ni siquiera netos, es de 749 millones de euros. Pongámoslo en perspectiva. Ferrari vale para Exor 18.325 millones. La Juventus 749. Tiene sentido que el director general de la compañía no menciona la Juventus, por supuesto, hasta dentro de las privadas. Institut Mérieux vale 891 millones, más que la Juventus, y no los menciona. Y no pasa absolutamente nada. Philips vale 4.015 millones, o sea, casi más de 4 veces el valor de la Juventus, y no los menciona en la carta. Pero ya sé que dice el artículo de este periódico, entre comillas, periódico, es que no, es primera vez que no los menciona desde el 2021 y los mencionó el año pasado y ya eso debería ser lo raro en mi punto de vista. Dentro de la estructura corporativa y la responsabilidad fiduciaria que tiene John Elkann y Exor con sus inversionistas, yo siendo un inversionista de Exor quiero saber sobre las compañías que están haciendo la diferencia dentro del portafolio. Una compañía pequeña como Juventus, si en este año no le inyectaste capital, yo no necesito saber sobre eso. ¿Por qué es que la última vez que no se mencionó fue en el 2021? ¿Recordamos cuáles fueron los años en los cuales John Elkann y Exor inyectaron capital? ¿Será por eso que mencionaba a la Juventus durante esos años? Así que a mí me parece de lo más normal que no se menciona a la Juventus en la carta de accionistas de John Elkann para los inversionistas de Exor. Ya veremos los resultados de la Juventus al final de año, cuando la junta administrativa de la Juventus se reúna para entregar los datos de la Juve. Pero realmente hacer todo este ergüende, toda esta payasada, porque John Elkann no mencionó a la Juventus en la carta de accionistas de Exor, a mí me parece patético.
al punto de que hasta leí cierta gente que decía que John Elkann no respetaba a la Juventus porque no lo había mencionado y debería por eso vender al club de una sola vez por todas, a un fondo saudita. ¿Ustedes se imaginan un fondo saudita hablando de la Juventus? Con todo respeto, o sea, ustedes saben cuánto amo a la Juventus. Los fondos sauditas tienen 2, 3 veces la cantidad de Exor, algunos de ellos. Van a estar mencionando a la Juventus en cada carta, si es que publican una carta, porque esa es la otra. No sabemos qué fondo le pueda llegar. Entonces, chicos, de verdad, hay suficientes cosas que arreglar dentro de la Juventus, hay suficientes cosas de las cuales preocuparse. Esta no es una de ellas. Díganme ustedes qué piensan al respecto. ¿Estoy totalmente loco o están de acuerdo conmigo o este fue el episodio más aburrido de todo el mundo porque es todas estas cosas de finanzas y de accionistas y al final a nadie le importa? Los leo. Muchísimas gracias por su atención. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir y lo dejamos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.